Hola a todos. Hoy vamos a empezar a trabajar exámenes de selectividad de la selectividad de Cataluña de economía de la empresa, ¿vale? Para ello vamos a ir haciendo los exámenes completos, separando cada ejercicio en cada vídeo diferente, ¿vale? Para que los vídeos queden más cortos y podáis buscar los ejercicios concretos que queráis mirar, ¿vale? Para ello vamos a empezar por el examen de economía de la empresa de junio de 2022. Y es importante fijarse que vamos a tratar la serie 2. ¿Por qué indicamos esto? Porque dentro de los exámenes de junio siempre hay dos series. Y entonces en este caso vamos a tratar la serie 2. Y vamos a empezar por el ejercicio 1. ¿Vale? La metodología, ¿cuál va a ser? Vamos a ir resolviendo todos los ejercicios, ¿vale? Todos los apartados de cada ejercicio. Y vamos a ir explicando de forma resumida los conceptos necesarios para poder hacerlos. Y en el caso de que queramos profundizar en algunos concretos porque haya mucho donde explayarse, os referenciaré con un link arriba a un vídeo concreto donde profundizaremos en el tema si es que queréis profundizar. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. Antes de empezar, os digo una cosa. Cuando estamos en un ejercicio, dentro de un mismo ejercicio, es importante leérselo todo, aunque sea un poco en diagonal, desde arriba hasta abajo, todo el ejercicio, para ver qué es exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque a veces creemos que hay que hacer una cosa y luego hay que hacer algo más. Y entonces, si lo hubiéramos sabido desde el principio, hubiéramos ahorrado tiempo. ¿Vale? Entonces es importante leérselo todo. Entonces, pues vamos a empezar. La empresa Homo SL és una pime especialitzada en la producció i la venda de sabates d'avui. Després d'haver completat el cicle comptable de l'empresa, el seu gerent ha decidit que en els propers mesos sol·licitarà una auditoria financera. El gerent hi presentarà les dades següents referents a la comptabilitat de l'empresa. ¿Vale? Els imports estan expressats en euros. ¿Vale? No en miles de euros ni nada, no, en euros. Y vemos aquí una serie de cuentas con su saldo contable. Entonces, primer apartado. Tenint en compte aquesta informació, reuneu la veracitat de les dues afirmacions següents. Deixeu indicats els casos necessaris para responder adecuadamente. Esto es importante. Todo lo que pongamos en el examen que esté justificado y explicado y el corrector pueda ver de dónde ha venido. En ningún caso hacerlo todo mentalmente y poner solo un número. ¿Por qué? Porque el corrector pensará que nos hemos copiado. Y no es así. ¿Vale? Entonces, miramos la primera afirmación. La empresa no haurà de pagar l'impost sobre beneficis. Per saber si aquesta afirmació és verdadera o falsa, elaboreu el compte per 2 i anys amb les dades de l'enunciat que formin part d'aquest compte. Vale. Entonces, ¿qué habrá que hacer aquí? Pues ver si habrá que pagar impuesto de sociedades o impuesto de beneficios, que es lo mismo. ¿Vale? Para ello habrá que elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que sin hacer la cuenta de pérdidas y ganancias no podemos saber si habrá que pagar impuestos de sociedades o no. Después, la segunda afirmación. La empresa gaudeix d'una estabilitat financera normal. Ens constata que és solvent a curt termini i la seva liquiditat és adequada. Per justificar la veracitat d'aquesta afirmació, calculeu el ratio de liquiditat utilitzant les dades que necessiteu de l'enunciat. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que ver si la empresa tiene liquidez, ¿vale? Liquidez a corto plazo. Entonces, ¿por qué os digo lo de leerlo todo? Porque aquí, para el primer ejercicio, tenemos que detectar las cuentas de ingreso y gasto para ver si hay beneficios. Y en el apartado B, lo que hay que hacer es ver las cuentas de activo corriente y de pasivo corriente para poder calcular la ratio de liquidez. ¿Vale? Por último, el último apartado. Expliqueu que s'entén per cicle comptable y per auditoría financiera. Vale, dos conceptos. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Y cómo vamos a empezar? Pues vamos a ir cuenta a cuenta, vamos a ir explicando un poco qué es cada cosa y vamos a clasificarla. ¿Vale? Antes de empezar a ello, vamos a hacer un breve resumen de qué tipos de cuenta hay. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar. Dentro de las cuentas, dentro del balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Vamos a encontrar cuentas de, por un lado, dentro del balance de situación, vamos a encontrar cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, ¿vale? Así un breve resumen de qué es cada cosa. El activo básicamente es aquello que tiene la empresa o aquello que le deben a la empresa, ¿vale? Y se clasificará entre activo corriente y activo no corriente. ¿Cuál es la diferencia? El activo corriente es aquello que tiene la empresa y espera transformar en dinero en menos de un año. Y el activo no corriente pues es justo lo contrario. Aquello que tiene la empresa o que le deben a la empresa y espera transformar en dinero en más de un año. ¿Vale? Después, el pasivo. El pasivo es aquello que debe la empresa. Y también se clasifica entre pasivo corriente y pasivo no corriente. Pues lo mismo que antes. El corriente es aquello que espera.
tener que gastar un dinero para devolver dicha deuda en menos de un año. Y si fuera más de un año, sería el pasivo no corriente. Por último, el patrimonio neto. El patrimonio neto, así resumiendo mucho, es aquello que no ha venido de fuera, como es el pasivo, que es dinero que te han dejado de fuera, cosas que te han dejado de fuera, sino es aquello que ha venido de la propia empresa. Y es donde se ubicará el resultado, es decir, los beneficios que ha generado la empresa, o es, sobre todo, donde se ubica el dinero que aportan los socios en el momento de la constitución de la empresa. ¿Vale? Porque esto no ha venido de un tercero, sino vienen de los propios socios que son la empresa en sí. ¿Vale? Esto para el balance. Y luego para el PIG, es decir, la cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que utilizaremos aquí, tenemos básicamente gastos e ingresos. ¿Vale? Y dentro de los gastos e ingresos tenemos los gastos e ingresos de explotación y gastos e ingresos financieros. Los de explotación son los del día a día de la empresa. ¿Vale? Y los financieros son los derivados pues, de productos financieros, de evolución de intereses o ingresos de intereses o cosas parecidas. Aquí no tenéis que profundizar mucho porque normalmente os lo pondrán muy claro, lo que será financiero. Y todo el resto será explotación. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenemos este breve resumen, en el cual, si queréis profundizar más en los tipos de cuenta y qué es lo que compone el balance y qué es lo que compone el PIG, os dejaré un vídeo aquí arriba a la derecha que podréis mirarlo detenidamente y profundizar. ¿Vale? Pero aquí tenéis un breve resumen. Entonces, vamos a ir cuenta a cuenta y vamos a mirar cada uno de las cuentas. Entonces, empezamos. Hacienda pública, deudora por conceptos fiscales. Estamos diciendo deudora, es decir, que Hacienda pública debe dinero por conceptos fiscales. Por impuestos, por el IVA, por impuestos de sociedades, por el RPF, ¿vale? Entonces, como nos deben dinero, estamos dentro del balance. Porque en el balance está lo que tenemos y lo que debemos. Y en el PG, en cambio, están los gastos y los ingresos. ¿Esto es un gasto o un ingreso? No. Esto es algo que nos deben, por lo que estamos en el activo. Y los impuestos se liquidan dentro de un mismo año. Por lo tanto, lo colocaremos en el activo corriente. Es decir, se liquidarán en menos de 365 días. Vale, entonces mira, para que se vaya viendo claro, pondré aquí a la derecha todo lo que sea balance y aquí a la izquierda todo lo que sea PG, ¿vale? Entonces, Hacienda Pública deudora por conceptos fiscales es activo corriente. Maquinaria. Maquinaria, pues son las máquinas que tiene la empresa, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, es lo que tiene la empresa, estamos en el activo. Y dentro del activo es corriente o no corriente. Pues será no corriente. ¿Por qué? Porque las máquinas están para venderse. No, si estuvieran para venderse, si fuera una empresa que vende máquinas, pues no se considerarían máquinas. Se considerarían maquinaria aquellas máquinas que utilizan para crear esas máquinas. Entonces serían existencias, ¿sabes? Pero no, son las máquinas que utilizan para producir lo que sea. En este caso, para la producción de zapatos. ¿Vale? Entonces, estas máquinas se esperan vender, no, se esperan utilizar y explotar durante más de un año. Por lo tanto, será activo, no corriente. Y lo ponemos aquí. Amortització de l'immobilitzat. ¿Vale? Las máquinas, como se registran en el activo, bueno, las máquinas y todo el inmovilizado se registran en el activo, existe una cuenta contable que se utiliza para reflejar el desgaste de estas máquinas, porque no valen lo mismo cuando las compras que de aquí a 5 años. Y el concepto contable que se utiliza, en el cual podríamos profundizar mucho más, pero no es necesario, es la amortización, ¿vale? Entonces se va devengando un gasto año a año para ir registrando la pérdida de valor de ese inmovilizado. Entonces estamos hablando de un gasto. ¿Y es algo financiero? No, por lo tanto es un gasto de explotación. Y lo pongo aquí para diferenciarlo. Seguimos, despesas financieras. Pues más claro, agua. Gastos financieros. Gastos financieros. Capital social. Capital social es aquel dinero que ponen los socios en el momento de la constitución de una empresa para, pues para crearla, ¿vale? Y entonces esto lo he explicado antes muy claro. Esto está en el patrimonio neto, ¿vale? Pues lo ponemos aquí. Patrimonio neto. Deudas a llarg termini amb entitats de crèdit. Deudas a largo plazo con entidades de crédito. Está claro, deudas, debo dinero. A largo plazo, pues no corriente. Con entidades de crédito, pues me da igual. Debo dinero a más de un año. Entonces es pasivo no corriente. Despeses de personal.
también lo pone claro. Despesas, gasto. ¿Y es algo de servicios financieros? No. Despesas de personal, pagar los salarios a las empresas, a los trabajadores. Por lo tanto, es un gasto de explotación. Creditors per prestació de serveis. Acreedores por prestación de servicios. Estos son acreedores a los que debemos dinero porque nos han prestado un servicio. Una cosa son los proveedores, que son aquellos que nos proveen pues, materias primas y mercancías para luego venderlas o procesarlas y luego venderlas. Y luego están los acreedores, que son aquellos que nos proveen servicios, ¿vale? Entonces, pues son acreedores que les debemos dinero porque nos han prestado un servicio. Por ejemplo, una empresa de limpieza que contratamos para que nos limpie, pues esa empresa sería un acreedor por prestación de servicios, ¿vale? Entonces estamos dentro de un pasivo y se espera pagar a la empresa de limpieza dentro de un año. No, se paga pues en el propio mes o al mes siguiente. Entonces es un pasivo corriente, ¿vale? Y son los 5.000 estos. Pasivo corriente. Altres ingressos d'explotació. Pues otros ingresos de explotación. Es un ingreso de explotación y son otros. Son pues ingresos variados que no están recogidos por otras cuentas, ¿vale? Entonces es un ingreso de explotación. Import net a la cifra de negocis. Esto es el nombre técnico y bonito, pero el nombre claro son ventas. Pues ventas es un ingreso de explotación, no es nada financiero. Si vendemos bambas, pues bambas. Es lo que hemos vendido, ¿vale? Entonces es otro ingreso de explotación, ¿vale? Pero no os dejéis liar por el nombre, son ventas, ya está. Bancos. Bancos es el dinero que tenemos nosotros en el banco, ¿vale? Entonces, tenemos propiedad, estamos en el activo, ¿vale? Y el dinero lo esperas transformar en dinero, ¿no? El dinero ya es dinero, por lo tanto va a ser activo corriente sí o sí, porque no es algo que esperes transformar en dinero en un año, porque no, ya es dinero, ¿vale? Es lo más líquido que tiene la empresa, el propio dinero. Entonces estamos con el activo corriente. Proveiments. Proveiments básicamente son pues las compras a nuestros proveedores de materias primas o, como he dicho antes, mercancías, ¿vale? Esto es un gasto, ¿vale? Son las compras que hacemos. Entonces, como es un gasto de explotación, porque no es nada financiero, pues gasto de explotación, ¿vale? Para no confundir, si pusiera proveedors, aquí sí que sería un pasivo, porque es lo que debemos a los proveedores, pero pone proveiments, es decir, el gasto en mercancías, el gasto en materias primas, ¿vale? Entonces, gasto de explotación. Uy, me estoy poniendo donde no es. Vale, y el anterior tampoco lo he puesto donde es. Para que nos quede claro esto. Activo corriente, gasto de explotación. Altas despeses de explotación, pues igual que los altras. Son despeses de explotación, ya está, no hay que pensar más. Ingresos financieros, pues igual que antes, despesas financieras, ingresos financieros. Pues ingresos financieros. Proveedors, ¿ves lo que os decía? Hay que distinguir esto de esto. Esto es el gasto en proveedores y esto es lo que debemos a los proveedores. Y los proveedores, tú les pagas dentro de un año, normalmente les pagas a 30 días, 90 días, normalmente le pagas a corto plazo. Por lo tanto, es un pasivo corriente. En cambio, si te pusiera proveedors a Jack Mini, que no es habitual, pero si lo pusiera, pues sería a largo plazo. Pero como no lo pone y no suele ser así, pasivo corriente. Equips para procesos de información. Pues esto no es lo mismo, pero es parecido a maquinaria. Son equipos que tenemos para procesar información. A lo mejor son ordenadores o cosas así, ¿vale? Eso es algo que tenemos y lo tenemos para procesar información, no para venderlo. Entonces, como lo tenemos para procesar información, es algo que vamos a utilizar durante mucho tiempo. Entonces, no vamos a venderlo, sino nos lo vamos a quedar activo, no corriente. Por último, clientes. Pues es lo contrario de proveedores. Proveedores es lo que debo a los que me han suministrado las mercancías. Clientes es lo que me deben mis clientes cuando les he vendido algo, ¿vale? Por lo tanto, normalmente los clientes me van a pagar a largo o a corto. Pues normalmente me van a pagar a corto. Me van a pagar dentro de un mes o dos, más o menos un tiempo similar al que nosotros pagaremos a nuestros proveedores, ¿vale? Entonces, esto es activo corriente, ¿vale? Entonces, espero que os haya ido quedando claro cada concepto. Entonces, una vez tenemos esto, podemos empezar a trabajar las afirmaciones. Entonces, la afirmación, vamos a cambiar el color para que se distinga. La afirmación de la 1.1 A.
Estas son misas que son muy, muy curiosas. Vale, dice que no habrá que pagar impuestos sobre beneficios. ¿Qué significaría que no tenga que pagar impuestos sobre beneficios? Pues significaría que los ingresos de la empresa son más pequeños que los gastos. Es decir, que la empresa tiene pérdidas, ¿vale? Tiene un beneficio negativo, tiene pérdidas, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a ver. Y para eso vamos a hacer, como dice aquí, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Aunque sepamos que este es el concepto y no podrían hacer falta hacer la cuenta de pérdidas y ganancias, como pone que la hagamos, pues la hacemos. No hay necesidad de complicarse. Entonces vamos a hacer pues, los diferentes escalones. Ingresos de explotación, gastos de explotación, ingresos financieros, gastos financieros y abajo del todo nos quedará el beneficio neto, ¿vale? Pero dentro de esto hay varios escalones. Tenemos ingresos de explotación y gastos de explotación. Todo esto nos generará un resultado de explotación, que es lo mismo que el beneficio antes de impuestos e intereses, ¿vale? Después, el impuesto del ingreso financiero y el gasto financiero nos generará un resultado financiero, ¿vale? Que cuando juntemos el BAI con el resultado financiero nos dará el BAI, ¿vale? Beneficio antes de impuestos, porque intereses se supone que se recoge aquí. Y cuando al BAI le quitemos los impuestos, que es lo que falta, nos llegará al beneficio neto, ¿vale? Entonces vamos a ir poniendo cada cosa en su sitio. Cambiamos el color de nuevo. A ver, todo esto, el balance, bueno, me da igual entonces. Amortización y movilidad, gasto de explotación, pues va aquí, que son 20.000. ¿Vale? Lo voy a poner en miles, para no escribir tanto. Después, despesas financieras, gasto financiero, 18.000, pues lo pongo aquí. Despesas de personal, gasto de explotación son 80.000. Seguimos. Altas ingresos de explotación, 10.000, pues lo pongo aquí. Vosotros en el examen no pongáis solo el número, escribir aunque sea esto un poco abreviado, ¿vale? Pero yo lo pongo el número solo porque no me cabe. Seguimos. Import net de la cifra de negocios, 160.000, pues va aquí. 160.000. Proveiments, gasto de explotación, 50.000, pues va aquí. Seguimos. Altas despesas de explotación, 14.000, pues lo pongo aquí al lado, que no me cabe. Altas, vale, ya lo he puesto. Ingresos financieros, 5.000, pues va aquí. Y en principio ya estaría. Lo voy a repasar un momento, que no me haya dejado nada. Vale, entonces, ahora que calculamos los totales. Para ello, vamos a coger otro color. Entonces, ¿cuántos son los ingresos de explotación? 170.000. ¿Cuántos son los gastos de explotación? Pues son 20, 80, 100, más 50, 130, más 14, 140 y no, perdona, 164. 20, 80, 100, 150, 164. Ingresos financieros, solo hay uno, pues 5. Gastos financieros, 18. Entonces, ¿cuál es el resultado de explotación o el BAI? Pues 170 menos 164. Por lo tanto, es igual a 6. ¿Vale? Yo lo estoy poniendo aquí para que lo veáis claro, pero en el examen ponerlo bonito. Que el corrector lo vea todo muy claro. ¿Vale? ¿Cuál es el resultado financiero? 5 menos 18. Recordad que el gasto siempre resta. ¿Vale? Entonces 5 menos 18 menos 13. ¿Vale? Entonces, si queremos calcular el BAI, ¿qué hay que hacer? El BAI, es decir, 6, y hay que sumarle el resultado financiero, más menos 13. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar menos 7, ¿vale? Que esto es el beneficio antes de impuestos. Entonces, ¿hay que calcular impuestos sobre sociedades para llegar al beneficio neto? No, porque es un resultado negativo, por lo tanto no pagamos impuestos, ¿vale? Entonces, el beneficio neto se va a mantener igual, menos 7. Entonces, la primera afirmación, la empresa no habrá de pagar el impuesto sobre beneficios, es correcta. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas y no tenemos ganancias. Por lo tanto, no debemos de pagar impuesto sobre sociedades. ¿Vale? Entonces esta es la primera afirmación. Y ahora vamos a ir a la siguiente. Para esto borramos esto, para poder trabajar bien.
La siguiente afirmación trata sobre la ratio de liquidez, la ratio de liquididad. Por lo tanto, tendremos que calcularla, ¿vale? Para ello es necesario saberse pues todas las ratios que nos entran dentro de estos exámenes. Haré también un vídeo aparte que os pondré también aquí arriba en el que podréis repasar las principales ratios para que las tengáis preparadas, ¿vale? Entonces, ahora vamos con el ejercicio 1.1b. L'empresa gaudeix d'una estabilitat financera normal. Ens constata que és solvent a curt termini i la seva liquiditat és adequada. ¿Vale? La ratio de liquididad. ¿Cuál es la ratio de liquididad? Pues básicamente es ratio de la liquididad es igual a activo corriente partido pasivo corriente, ¿vale? Y para tener una buena ratio de liquididad, como mínimo tendrá que ser superior a 1. Porque significará que vamos a ingresar a corto plazo más de lo que vamos a tener que pagar a corto plazo, ¿vale? Entonces, como mínimo tiene que ser 1. Pero lo ideal, para tener cierto margen de, imagínate que tienes un imprevisto, tienes que pagar algo, pues sería que lo ideal sería que estuviera entre el 1,5 y el 1,8, ¿vale? Pero con que sea superior a 1 ya podemos decir que es bueno. Pero lo ideal es esto. Por lo que digo, imagínate que tenéis un imprevisto, tenéis que pagar algo con lo que no contabais. Pues tenéis este margen, porque si fuera solo 1, pues os bajaría a menos de 1 esta ratio. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar. Para ello, ¿qué tenemos que ver? El activo corriente y el pasivo corriente, que también lo hemos mirado aquí. Pasivo no corriente me da igual, activo no corriente me da igual, patrimonio neto me da igual, me da igual. Esto me importa. 5.000. Pues 5.000. Seguimos. Bancos, 24.000. Pues 24.000. Seguimos. Aquí, 42.000. Pues 42.000. Seguimos. 18.000. Esto es no corriente. 12.000 es corriente. Vale. Vale. Estoy repasando para ver que no se hemos dejado nada. Hacienda pública por deudoras por conceptos fiscales. Antes lo hemos puesto en el pasivo no corriente, pero no, no es pasivo no corriente, sino que es activo corriente. Ya tenemos todo el activo corriente y el pasivo corriente. 24.000, 12.000 y 5.000, 24 y 12, 36 y 5, 41.000. Después, pasivo no corriente, pasivo corriente, 42 y 5, son 47. Entonces, calculamos la ratio de liquididad, que eso es igual a 41.000 partido 47.000. Que esto, bueno, lo pongo aquí, es igual a 0,872. ¿Vale? ¿Está bien? No, no llega al mínimo que hemos dicho. ¿Vale? Entonces podemos decir que la empresa tiene problemas de liquidez a corto plazo. ¿Vale? Porque no llega al mínimo, que sería de 1. ¿Vale? Entonces la empresa va a tener dificultades a la hora de hacer frente a las deudas a corto plazo. Porque la empresa espera pagar a corto plazo más de lo que espera ingresar a corto plazo. Por lo que aquí hay un desequilibrio, ¿vale? Entonces la empresa tendrá que utilizar lo que espera cobrar a largo plazo, de alguna forma, vender máquinas o lo que sea, para poder hacer frente a esto, ¿vale? Entonces, esta afirmación es incorrecta, ¿vale? Por último, pues también vamos a añadir otra idea de que esta afirmación también se podía haber comprobado. En lugar de utilizando la ratio de liquidez, se podría haber utilizado el fondo de maniobra, que el fondo de maniobra básicamente es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿vale? Y nos hubiera dado, pues 41 menos 47 nos hubiera dado menos 6.000. Y al final es lo mismo, es decir, si nos da más de 1 es que esto da más de 0, ¿vale? Y la conclusión hubiera sido la misma, ¿vale? Y entonces ahora vamos a ir al último ejercicio, que dice: expliqueu que s'entén per cicle comptable y per auditoría financiera, ¿vale? Son dos conceptos diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer es leer la definición que nos dan en las respuestas de la selectividad, y pues lo único que voy a hacer es profundizar, intentar explicaros para que entendáis qué es el concepto, ¿vale? Pero al final la definición, aprenderos la que os dan, así nunca os equivocaréis, e intentar entenderlo por si tenéis que explicar algo de más, ¿vale? No es solo memorizar, sino es entender.
pero si la tenéis medio aprendida, siempre va a ser mejor para que luego no os dejéis ninguna información importante. Entonces, primero, cicle comptable. La definició que pone és el conjunt de registres comptables efectuats en els diferents llibres de comptabilitat elaborats durant les operacions que realitza l'empresa, demostrant el seu compliment durant un exercici econòmic. El cicle comptable es repetirà en cada exercici econòmic de l'empresa durant el temps que aquesta es mantingui en funcionament. ¿Vale? Básicamente lo que te dice que el ciclo contable pues es todo el año, es todo el proceso que hay en la contabilidad desde que se hace el inicio del año contable hasta el final, ¿vale? Es todo aquello que vamos registrando desde el principio hasta el final, ya que sabemos que para generar el balance de situación que hemos explicado y el pérdidas y ganancias que hemos explicado, necesitamos que previamente durante un año se haya ido registrando todo. Entonces, básicamente, el ciclo contable es como el proceso entero de todo el año. Todo el año desde el principio hasta el final. Desde el principio ir registrando todo lo que sucede en la empresa, todos los movimientos que hay. ¿Vale? Esto es lo primero. Segundo, auditoria financera. ¿Qué és? Vamos a ver la definició. És l'avaluació dels estats financers d'una empresa duta a terme per professionals qualificats e independents. El seu objectiu és verificar que els estats financers presenten la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l'empresa i del resultat de les seves operacions, d'acord amb principis y normas contables. Básicamente, la auditoría financiera lo que hace es revisar la contabilidad. Decir, la contabilidad está bien. Muestra lo que hay. O decir, oye, la contabilidad está mal. Aquí se han inventado un montón de cosas. ¿Vale? Entonces la definición está bien. Porque dice, es la evaluació dels estats financers, un factor importante, estamos evaluando los estados financieros, el balance, el PIG, la memoria, todos los estados financieros que hay, que el dut a terme per profesionals qualificats e independents, esto es importante, tienen que ser independientes y tienen que estar preparados para ello, ¿vale? El seu objectiu és verificar que els estats financers presenten la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera de l'empresa y del resultado de las nuevas operaciones, d'acord amb principios y normas contables. Y todo esto también es muy importante. Primero, por un lado, hay que seguir la legislación contable, ¿vale? Que es lo que hace la auditoría, revisar que han seguido la legislación contable. Y por otro lado, lo que hace es ver si estos estados financieros muestran la imagen fiel del patrimonio. Este concepto de imagen fiel es muy importante, porque los estados financieros tienen que mostrar la realidad, ¿vale? Que cuando una persona de fuera, una empresa de fuera, ve esos estados financieros, pueda sacar conclusiones y tomar decisiones a partir de ellos, ¿vale? Por lo tanto, los estados financieros tienen que mostrar la imagen fiel del patrimonio, ¿vale? Entonces, con esto acabamos el primer ejercicio y cualquier duda que os haya podido quedar la podéis poner en comentarios, ¿vale? Muchísimas gracias y ahora pues en el siguiente vídeo haremos el ejercicio número 2.